Buenos días. Vamos a comenzar este tiempo. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Pongámonos de pie para que sea nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, dirigiéndonos, tomando control de todo lo que se diga esta mañana, que sea la palabra de Dios hablándonos. Padre amado, Dios Todopoderoso, bendito Padre Celestial, Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Santo, que tu palabra, Señor, nos dé esa vida que necesitamos para oírte, para entenderte, Señor, para poder conocerte, para poder vivir conforme a tu santa voluntad, conforme a la que tú nos has dejado escrito en tu palabra, Señor, que es lo que tú deseas de nosotros, que te entendamos, que te conozcamos, que vivamos acorde a tu palabra, Señor, que pongamos por obra la palabra que tú dejaste en tu santa Biblia, Señor bendito. Padre, que podamos tener esos oídos para poner por obra tu palabra, Señor. Sé tú, Señor, hablándonos, que todo lo que se diga, Padre Santo, sea tu pura y santa palabra, Señor. Que nada de lo que salga de mis labios sean emociones, sentimientos, ni salido de mi corazón, Señor. No permitas que sobre mí caigan las maldiciones de tu santa palabra por añadir, Padre amado, o por quitar lo que está escrito. Que sea predicada tu pura y santa palabra y que a través de ella, Señor, nos des vida y des vida a todos los que escuchen tu palabra, Padre Santo. Ponemos este tiempo, Señor bendito, en tus manos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a la palabra, vamos a Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Tomen así. Vemos en la palabra de Mateo cómo Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo y le muestra todos los reinos del mundo, ¿no? Todo esto te daré, todas las riquezas de los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Vemos que bíblicamente sabemos que los reinos de este mundo están gobernados por el Dios de este mundo, que es Satanás, así dice la palabra. Cuando Adán y Eva pecaron, sucedió algo, ¿no? Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Dice la palabra que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Y la serpiente es el enemigo, representa, simboliza actualmente a Satanás, ¿no? Y sigue siendo astuta, no ha dejado de ser astuta, no ha dejado de ser la más astuta de los animales del mundo, ¿no? Y la serpiente engañó. Y entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
después de esto, sabemos que desobedecieron, que pecaron, que comieron lo que Dios le había prohibido que haga, hicieron, y el orden del mundo cambió. Las cosas cambiaron. Se instaló el imperio de la muerte. El Señor le dijo, el día que de él comieren, ciertamente moriréis. Y así pasó. El imperio de la muerte se instauró aquí en el mundo, ¿no? Un imperio es un gobierno de muchos reinos. Y el emperador del imperio de la muerte es Satanás. Él es el emperador, el amo y señor del imperio de la muerte. Pero Jesucristo ya lo derrotó. Jesucristo lo venció con su muerte al diablo, al imperio de la muerte. Eso lo menciona 2 Corintios 4:4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, hablando de Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y luego vemos cómo Jesucristo con su muerte derrota al imperio de la muerte en Hebreos capítulo 2, versículo 14. La palabra de Dios dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Está hablando de Jesucristo. El Dios se encarnó. Nuestro Señor se encarnó en forma de hombre. Siendo Dios, se despojó de su grandeza y vino en forma de hombre y participó de lo mismo, dice la palabra, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Entonces, en la historia de la humanidad, nos vamos dando cuenta cómo Satanás es el amo y señor de los imperios de este mundo. Esa potestad tomó cuando Adán y Eva desobedecieron. Él tenía el control del imperio de la muerte. Una vez que vamos a Cristo, a través de Cristo, Él ya derrotó al que tiene el control del imperio de la muerte, que es el diablo, Satanás, ¿no? Y ahora, en la palabra que acabamos de leer en Mateo, vemos cómo Satanás, cuando Jesucristo viene, lo lleva al desierto para tentarlo. Igual que la serpiente tentó a Eva, Jesucristo es tentado. Y le ofrece todos los reinos de este mundo. Todos serán tuyos si postrado me adorares, le dice Satanás. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las riquezas del mundo, el hombre las puede poseer. Todo eso puede ser del hombre. ¿Cuál es la condición? Que postrado adoren al que tiene el control del imperio de este mundo, a Satanás. Esa es la condición bíblica que hoy podemos entender, que el ser humano, para tener esas riquezas que ofrece Satanás a la humanidad, tiene que postrado adorar a Satanás. Y así va a tener todas las riquezas que ofrece. Le mostró las grandezas de los imperios, de los pueblos, ¿no? Como que dice, lo subió a un monte alto y le mostró Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, todos los poderes, los países poderosos. Ahora se está levantando Rusia, China, y le dice, todas esas riquezas son tuyas. La condición es que te postres y me adores, me rindas culto. Eso es lo que quiere Satanás. Y eso es lo que hace la humanidad. Va tras de las riquezas de los imperios, donde Satanás es el amo y señor. Y vive su vida postrado, adorándolo, para tener esas riquezas. Así nos describe la palabra del Señor. ¿Qué herencia le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿Cuál es el tesoro que estamos cultivando en ellos? Eso es importante que reflexionemos, ¿no? El tesoro que está en el mundo actual, donde Satanás es el amo y señor, o el tesoro que está en el reino de los cielos. ¿Cuál es la herencia que nosotros como padres le vamos a dejar a nuestros hijos? ¿No? Existe actualmente un cáncer mortal, ¿no?, en la humanidad. Ese cáncer se llama la falsa religión. Esa falsa religión
está utilizando algo que el diablo ya lo utilizó y lo ha venido utilizando durante muchísimos años, y en realidad el diablo es el que utiliza la religión y utiliza la avaricia del ser humano, ¿no? Esa avaricia hace que el hombre viva postrado adorando a Satanás, ¿no? ¿Qué le piensas dejar a tu hijo? ¿Le piensas dejar una fortuna? ¿Le piensas dejar propiedades? ¿No? Todo lo que el mundo te ofrece, ¿no? Que puedes adquirirlo para disfrutarlo aquí. Si es así, si estamos pensando en dejarle todas esas cosas que el mundo nos ofrece, les estamos pensando de heredar un cáncer que va a consumir la vida de nuestros hijos. Eso se llama avaricia, el amor por las cosas materiales, por el dinero. El hombre se hace rico haciendo lo que Cristo nos enseña que no debemos de hacer. Es decir, llevando la contraria, haciendo totalmente todo lo contrario a los principios de un hijo de Dios. Es así como el hombre llega a ser rico. Y eso lo vamos a ver a través de la palabra. No es hoy, le pido al Señor que nos hable a través de su palabra. Que no sean conceptos ni creencias mías, para nada. Que Dios nos hable a través de su palabra. Vámonos a la palabra de Dios, a Mateo 4, versículos del 8 al 10. Y lo voy a leer, lo que leí hace un momento en la versión Reina Valera, lo voy a leer en la versión Traducción Lenguaje Actual, para que entendamos bien lo que el Señor nos dice en su palabra y para ir teniendo pleno conocimiento de lo que Dios nos quiere hablar hoy a través de su palabra a nuestras vidas. Mateo capítulo 4, versículos del 8 al 10, traducción lenguaje actual. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta. Desde ahí podían verse los países más ricos y poderosos del mundo. Eso es lo que ansía la humanidad, ir y vivir en los países más ricos y poderosos del mundo, para tener mucho dinero, comodidades y placeres. El diablo le dijo: todos estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Cuando el mundo entero va a esos países a hacer riqueza, a enriquecerse, atrás de la avaricia del dinero, es lo que está haciendo, lo que el Señor nos está diciendo aquí, adorándose a Satanás. Así lo dice la palabra. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Y ahí viene lo que pido al Señor hoy, que nos hable a través de su palabra y que nos dé entendimiento y que su palabra nos haga ver lo que su palabra dice, que nadie puede amar a dos señores, nadie puede servir a dos amos, Dios o la riqueza, Dios o la avaricia, ¿no? Vamos a su palabra. Efesios 5:5. Y aquí la palabra de Dios nos va haciendo entender, y es lo que yo entiendo hoy, que el rico, como rico, muy difícilmente entrará en el reino de los cielos. Efesios 5:5. Traducción lenguaje actual. Efesios 5:5. La palabra de Dios dice: bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes, o que nunca esté satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. La avaricia es esa insaciable y constante anhelo de tener más dinero, más posesiones. Y las riquezas
va desarrollando en el hombre la avaricia. El hombre mientras más tiene, más quiere tener. Mientras más gana, más cosas quiere poseer. Comienza a invertir, comienza a hacer empresas, a invertir aquí, a invertir allá, a ver que le va bien, comienza a tener más propiedades, comienza a hacer del dinero y de la inversión su vida. Comienza a pensar que es Dios que está prosperando, lo que le está dando riquezas. Cuando Dios dice que no puedes amar a Dios y a las riquezas. El rico no entrará en el reino de los cielos. Y vamos viendo lo que la palabra nos va diciendo. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 6:10, ni los ladrones ni los ávaros, los que aman al dinero, los que quieren tener cada día más riquezas, no, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios no quiere que sus hijos sean ávaros, porque los ávaros no heredarán el reino de los cielos. La riqueza te crea avaricia. Eso no es lo que quiere Dios para sus hijos. El rico, como rico, no entrará en el reino de los cielos. A no ser que venda todo lo que tenga, dice la palabra, y les dé a los pobres. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Veamos la palabra de Dios, Mateo 19:21 en adelante. Los ricos no entrarán en el reino de los cielos a no ser que vendan todo lo que tengan y les den a los pobres. Palabra de Dios. Mateo 19, del 21 al 29. Aquí vemos una historia donde un joven rico se acerca a Jesús en el camino y quiere ser su discípulo, ¿no? Y es un judío muy rico que aparentemente era una persona que había cumplido con todos los preceptos de la ley, porque cuando Jesús le decía algo, todo eso lo he guardado desde mi niñez, desde mi juventud, le contestaba el joven rico. Y Jesús le dijo, versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo, remarcó Jesús, primero les dice, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿un camello puede pasar por el ojo de una aguja? ¿Tú qué crees, Steve? ¿Podrá un camello pasar por el ojo de una aguja? Eso es imposible. Y Dios está diciendo, para que un rico entre en el reino de Dios, tiene que entrar un camello por el ojo de una aguja. Eso es imposible para los hombres, ¿no? Ahora, como la religión es muy hábil, astuta, y el enemigo es la más astuta de todas las bestias, dice, del campo, él va a engañar. Y la religión dice, no, es que el ojo de la aguja es un sitio muy angosto, porque las ciudades antes eran amuralladas, porque habían guerras, y todo eso es real. Y habían pasadizos que se llamaban ojos de aguja, y era un sitio muy difícil para que pase un camello. Eso eran los ojos de aguja. Y eso es lo que la religión te dice. Pero ¿qué dicen los discípulos que estaban con Jesucristo, con Él mismo? Veamos lo que los discípulos dicen. Los discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo,
¿quién pues podrá ser salvo? Aquí no está nadie haciéndonos un análisis de lo que les estoy contando. Aquí los discípulos que estaban con Jesucristo, ellos le dicen al Señor, ¿quién pues podrá ser salvo? Como quien les dice, Señor, nadie va a ser salvo, nadie, ¿no? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, es decir, es imposible que un rico vaya al reino de Dios. Así lo está diciendo el Señor, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le dijo el Señor? Primero tiene que vender sus posesiones y dárselas a los pobres. Ahí puede ir al reino de los cielos. Porque tiene que despojarse ¿de qué? De la avaricia, porque el avaro no va a entrar en el reino de Dios. Tiene que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y el rico que llega a acumular riquezas, ha cultivado en su vida el amor por el dinero, porque ha dedicado su vida a acumular fortuna, porque la fortuna no te llega de la noche a la mañana. Yo he trabajado, dice el rico, yo me he fajado, he dado mi vida para tener lo que tengo. Claro, han servido y se han postrado ¿a quién? A Satanás, porque Satanás se lo ofreció. Todo esto será tuyo si postrado me adorares. Entonces eres rico porque te has postrado ante Satanás y lo has adorado. Y ahora tienes fortuna y riqueza. ¿Por qué? Porque te convertiste en un avaro. Y el avaro no entrará en el reino de los cielos. Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pedro era como que un poquito, ¿cuál sería la palabra? Como que le quería decir, bueno, Señor, ya, y nosotros que sí lo hemos hecho, ¿qué tendremos, no? ¿Cuál es el beneficio que tenemos? Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Estaba hablando a los 12 apóstoles. Ese será su galardón. Hijos míos, les decía a Pedro, uno de los 12 apóstoles. Y cualquiera, dice el Señor, aquí viene la palabra para todos nosotros, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso es lo que Dios pide a un hijo, que lo amemos por sobre todas las cosas, por sobre padre, madre, hijo, hija, esposa, casas, tierras. Pero este mundo, primero mis hijos, primero mi madre, primero mis cosas materiales. Y tal vez, si es que me acuerdo, posiblemente vaya a la iglesia, o lea la palabra, o ore, o me acuerde de Dios. O no, yo sí, Diosito, sí lo pongo en todo, Padre. Comencé el día poniéndolo a Dios primero y ahora sí a hacer plata, a vivir para el mundo, para los placeres. Ese es el engaño de la religión, del mundo, de Satanás. Que vives postrado, adorando al Dios de este mundo, haciendo plata. Porque piensas que las bendiciones de Dios son en este mundo. Las bendiciones de las riquezas que recibe. ¿Quién es el Dios de este mundo? ¿A quién hay que postrarse y adorarse para recibir todo lo que Él te ofrece de todos esos países ricos? A Satanás, así dice la Escritura. ¿Qué pasa cuando el hombre piensa que la riqueza lo es todo y amontona fortunas? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Vamos a Lucas 12, versículos del 15 al 21. Esto es lo que Dios nos habla acerca de amontonar riquezas, de la avaricia, del hombre que vive para hacer dinero toda su vida, pensando que el dinero son bendiciones de Dios. Ahora tenemos esa doctrina diabólica de la prosperidad.
Lucas, capítulo 12, versículos del 15 al 21. La palabra de Dios dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahí no está la vida del hombre. Ahí está el imperio de la muerte. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Tengo tanta plata que ya no tengo donde, la caja fuerte ya no me entra, ¿no? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Como que dice, voy a construirme una gran caja fuerte, voy a meter mi dinero, mis tesoros en el banco mundial, porque estos banquitos de aquí ya no me abastecen. Allá voy a guardar todas mis riquezas y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate, a vivir la vida porque soy rico. Ya he hecho fortuna, ya me he pasado mi vida trabajando, postrado ante Satanás, porque para tener eso tuvo que haberse postrado ante Satanás, porque todo eso le dio, si postrado, lo adorare. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros, así es el que hace para sí tesoros, y no es rico para con Dios. Ese es el fin del hombre, la muerte, ¿no? Porque el avaro no heredará el reino de los cielos. El que llega a tener dinero y fortuna ha servido toda su vida al Dios Mamón, al Dios dinero, al Dios Satanás, a ese Dios con D minúscula, ¿no? Esto es palabra de Dios, esto no es cuento, esto no es algo que yo soñé, que yo los traigo porque tengo una revelación especial, estamos leyendo la Escritura, ¿no? Que Dios siga hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Vámonos a Lucas 6, 20 al 26. Hay religiones satánicas, hay doctrinas, sectas, porque no son otra cosa que sectas satánicas que tienen el título de doctrina de la prosperidad, donde alimentan la avaricia del hombre para que consigan todo lo que el Dios de este mundo, Satanás, le ofrece, engañando, y son mega iglesias. Ustedes ven iglesias de miles, y la gente piensa porque hay miles y porque de pronto tienen una oratoria bonita y música bonita que le mueve los sentimientos, las emociones, eso es de Dios. Pero por la palabra, por la Escritura, vemos que las riquezas de este mundo no pertenecen a los hijos de este mundo, a los hijos de Dios, perdón. Lucas 6, versículos 20 al 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados vosotros los ricos. Así dice la palabra. No, la palabra de Dios, bienaventurados, dichosos, felices, salvos. El bienaventurado en la Biblia ya es la persona salva, ¿no? Bienaventurados vosotros los pobres. Así dice la palabra de Dios. Los pobres, no los ricos. Y no es que estoy haciendo una guerra entre ricos y pobres, no. Estoy leyendo la palabra de Dios, lo que Dios nos dice a sus hijos, que debemos anhelar. El alimento, las riquezas espirituales, no las materiales, porque las materiales no las da Él. Porque las riquezas materiales alimentan la avaricia,
Y Dios dice que el avaro no entrará al reino de los cielos. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, no los que ahora tenéis fortuna, amontonado el dinero, no dice eso. Los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Es posible que quien me escuche predicar y decir estas cosas me vayan a vituperiar, como dice la palabra, me vayan a rechazar, me tengan como malo por causa de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Eso está escrito. La predicación del Evangelio no es para agradarle al mundo. Al contrario, es para hacerle ver la miseria en la que vive el mundo, postrado de rodillas hacia Satanás. La maldad del mundo es a causa de la avaricia, el crimen, la explotación, todo, absolutamente todo, radica en la avaricia, en la posesión, en el tener dinero, en el tener poder, en el tener control sobre la humanidad. Ahí está. ¿Y quién es el amo y señor de la avaricia? Satanás. Porque el mundo se postra y se arrodilla a él para tener poder, dinero. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ¿quiénes? Los pobres. Los ricos, así dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Así que quieren ser ricos, quieren enriquecerse, quieren llenarse de avaricia. Tengan cuidado, porque irán al infierno, así dice la palabra, porque el avaro no irá al reino de los cielos, no heredará el reino de Dios. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es posible que, y la religión lo hace, ¿no? Le dice, lo que está escrito ahí en otro lado habla de cosas espirituales, lo que la palabra de Lucas está refiriéndose, no se refiere a los pobres. Recordemos que la suma de la palabra es verdad y en la Escritura existe palabra de Dios hablando acerca de la necesidad de proteger, de asistir a los pobres, al huérfano, al necesitado, y que serán bienaventurados los que eso lo hagan, ¿no? Tuve hambre y me diste de comer, dijo el Señor. Estuve preso y enfermo y me visitaste, ¿no? No se trata de un versículo aislado, se trata de la suma de la palabra. Y Dios en su palabra especifica muy claramente y lo deja tácitamente escrito de que el rico no heredará el reino de los cielos, a no ser que se despoje de la avaricia. Por eso le dijo al joven rico, anda y vende todo lo que tienes y serás perfecto. Despójate de la avaricia que has acumulado en tu vida para tener esa fortuna, ese amor al Dios dinero, porque nadie puede amar a dos amos. O amará al uno y aborrecerá al otro. Esto es palabra de Dios y no de hombre. ¿Dónde está tu tesoro y dónde está tu reino? ¿Dónde está tu tesoro ahorita? ¿Dónde estás poniendo ese tesoro? ¿Dónde está tu corazón? Vamos a Lucas 12, versículos 32 al 34. Que sea Dios hablándonos, que sea Dios mostrándonos la verdad acerca de las riquezas, de la avaricia, de a quién servimos, de dónde está nuestro corazón, a dónde está nuestro tesoro, cuál es el reino al cual nosotros estamos sirviendo ahora en esta vida.
¿Somos realmente forasteros o peregrinos o somos parte del imperio de la muerte? Lucas 12, versículos 32 al 34. El Señor le está hablando a sus discípulos y le dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué le dice? Vended lo que posees y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿No? Vended todo lo que posees a los ricos. ¿Usted cree que un rico va a hacer eso? Está loco ese predicador, está loco ese... Dios quiere que uno tenga fortuna, fama, y van a citar a la Biblia para respaldar en eso. Se van a ir al Antiguo Testamento y van a decir: pero Abraham era un hombre muy rico, Job era un hombre muy rico, Salomón era muy rico, ¿no? Los reyes de Israel todos eran muy ricos. Dios sí quiere que su pueblo sea rico. Recordemos que la Biblia nos dice que el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir. Al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud, lo pasó por el desierto para llevarlo a Canaán, la tierra prometida. A nosotros no va a sacar de Egipto, no. El Egipto de ahora, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, es la esclavitud del pecado, ¿no? Nos va a llevar a Canaán, a esa ciudad prometida, a esa tierra donde fluye leche y miel. No, nos va a llevar al reino de los cielos. Eso es sombra y tipo, son comparaciones. Antes a quien cometía un delito los apedreaban, al adúltero, ¿no? Al ladrón, ojo por ojo, diente por diente, cosas que están en el Antiguo Testamento. Eso es sombra y tipo, ya eso que queda en la historia. Son cosas, enseñanzas de Dios que nos enseñan precisamente lo que ha de venir, que es Cristo Jesús. A Él tenemos que obedecer, a Él tenemos que seguir. Sino que la avaricia hace que el ser humano coja y saque la Biblia y diga: no, escrito está, aquí dice. El Señor enriqueció a Job, enriqueció a Salomón, le dio 1000 mujeres, nosotros también podemos tener 500 por lo menos. No, el rey David mató al esposo y la cogió como amante a la mujer, nosotros también lo podemos hacer. No, eso es una locura. La Biblia, el Señor nos enseña a través de su palabra lo que Él realmente desea, anhela. No son cosas para copiarlas, hay que saber entender. Por eso el Señor dice, lo que Él más anhela y desea es que lo entendamos, lo conozcamos, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando uno está desnutrido, cualquier enfermedad nos tumba. Cuando uno está desnutrido de la palabra, cualquier viento de doctrina nos deja mal parados, nos arrastra, nos lleva a doquier, por donde quiera. Eso pasa con el pueblo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios, ¿no? Cualquiera viene y te coge la palabra, esas doctrinas satánicas te la utilizan y cogen al pueblo de Dios y lo llevan por doquier viento de doctrina, dice. El mundo trabaja por las cosas materiales, la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios, ¿no? Pero ¿qué te dice el Señor en el libro de Juan 6:27? Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿No? Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así dice la palabra. Nuestra ciudadanía pertenece al reino de los cielos. El enemigo es astuto. Leímos lo que hizo en Génesis y hará todo lo que esté en su alcance para que el hombre, el ser humano, no vaya al reino de los cielos, ¿no? Se va a disfrazar, dice la palabra, de ángel de luz. ¿Metido dónde? En las religiones.
¿Metido dónde? En las iglesias, engañando, ¿no? Hay religiones que afirman que no existe infierno, que el reino de los cielos es aquí mismo en la tierra, ¿no? Y lo más triste, que hay gente que lo sigue, les cree y blasfeman contra el Espíritu Santo, ¿no? Blasfeman contra un Dios todopoderoso, poniéndole un título de una energía inerte. Así le dicen al Espíritu Santo esa secta religiosa. No creen en Jesús como Dios, ¿no? Y el mundo, como no conoce de Dios, no conoce la palabra, se deja engañar. ¿Y eso lo hace dónde? En grandes iglesias que predican, engañan. Hay iglesias que han utilizado a la Virgen María, a una mujer irreprensible, porque la palabra lo dice, ¿no? Dios escogió a hombres y mujeres irreprensibles. Los padres de Juan el Bautista eran irreprensibles, que no había que objetar en cuanto a su conducta. Igualmente José y María, los hombres que escogió Dios aquí en la tierra, eran irreprensibles, pero la religión hace de una mujer irreprensible motivo de actos que no son divinos, que no son de Dios. María es humana como nosotros, no es divina. Eso no dice Dios en su palabra. María no es corredentora como la religión lo pone, que ella también está intercediendo por el mundo para que vayamos al reino de los cielos. Ese es el engaño de la religión. María fue una mujer pura, santa, irreprensible, pero la religión tergiversa, cambia, altera, adultera la palabra. Religiones que hacen ídolos, adoran a santos, ¿no? La palabra de Dios dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, en las aguas, ni debajo de la tierra. No te postrarás a ellas ni las adorarás. ¿Y la religión qué hace? Santitos, estatuas, vírgenes, y se postran y adoran, hacen todo lo que la palabra de Dios, lo que Dios dice que aborrece y abomina. Y como es su religión, una vez le quise decir a un familiar: no, pero esa es tu religión, es mi religión. O sea, no se dan cuenta que no se trata de la religión, se trata de Dios, se trata del Hijo de Dios, se trata del Espíritu Santo, no se trata de una religión. Aquí no seguimos a religiones, aquí seguimos a Cristo Jesús. El reino de los cielos es real. Dios dice, Apocalipsis 21, del 1 al 8. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El reino de los cielos es real. El reino de los cielos es una herencia que nuestro Padre Celestial nos las dio, nos las ha dejado, ¿no? Eso está en su palabra. Es algo que nos ha heredado de forma gratuita. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro 1, 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. El reino de los cielos está reservada para vosotros, para nosotros, sus hijos, ¿no? ¿A través de qué? De Jesucristo, el sacrificio vivo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra. Antes, cuando yo no era cristiano, cuando era cristino, cuando andaba metido en la religión sin conocer a Dios, sin entender a Dios, y venía a calentar el puesto de la silla de la iglesia, yo tenía la convicción y la certeza y la seguridad en mi forma de pensar mundana, de que la mejor herencia que le podía dar a un hijo era la educación. Eso lo afirmaba y con convicción lo decía. Lo mejor que yo le puedo dar a un hijo es la educación. Y hoy entiendo que lo mejor que yo le puedo dar a un hijo, y que yo no se lo voy a dar, que es una herencia que Dios nos da de forma inmerecida, pero lo mejor que yo le puedo dar a un hijo es el Evangelio, es el legado de mi vida, de poner por obra la palabra de Dios, para que a través de mi vida ellos puedan tener ese legado de lo que es ser cristiano, de lo que Dios puede hacer en la vida y de lo que Dios tiene preparado a través del conocimiento de la palabra verdadera. Porque lamentablemente, la religión nos endulza tanto el oído y nos hace tan bonita la vida y tan atractiva con tantas actividades que son muy bonitas porque nos gusta. A mí me gusta jugar fútbol. ¿A qué joven no le gusta tener actividades entre su juventud, entre sus amigos, disfrutar de la música, de participar entre jóvenes? ¿A quién no le gusta? A todos. Y eso lo hacen atractivo, lo hacen y los enamoran en esas actividades. Pero lamentablemente no predican la palabra pura de Dios. Predican una palabra diluida, una palabra sesgada, una palabra muchas veces dirigida hacia propósitos. ¿Y cuál es el propósito? Es la avaricia, el dinero, que la gente ofrende, que la gente diezme, que la gente pacte, que la gente deje su plata en la iglesia. Eso es lo que quiere la religión. Eso es lo que quiere. Pero uno a veces no lo entiende. No. Es lamentable porque la palabra lo dice. Porque teniendo ojos no ven, oídos no oyen, teniendo entendimiento están entenebrecidos. Vamos a la palabra de Dios, vamos a Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer versículo 1 y luego me voy a saltar al 11. Ustedes en la casa pueden leer todo el capítulo de Deuteronomio 8, donde Dios nos exhorta a poner por obra la palabra de Dios. De eso se trata. No ser como los fariseos hipócritas que de labios honraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Y como dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta.
Voy a leer en la versión Dios habla hoy. Deuteronomio 8:1. Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado hoy, para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Ahí sabiendo que el antiguo pacto, el Antiguo Testamento es sombra y tipo de lo que ha de venir, aquí la palabra de Dios nos muestra cómo el pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Y Moisés les dice, pongan por obra los que yo les voy a dar, para que así puedan llegar a la tierra prometida. ¿No? Pongan por obra la palabra de Dios, nos dice el Señor, para que así podamos llegar al reino de los cielos. Y de ahí nos saltamos al versículo 11. Tengan cuidado de no olvidarse del Señor su Dios. No dejen de cumplir sus mandamientos, decretos y leyes que les he ordenado hoy. Cuando hayan comido y estén satisfechos y vivan en las buenas casas que hayan construido y vean que sus vacas y ovejas han aumentado lo mismo que su oro y su plata y todas sus propiedades, no se llenen de orgullo ni se olviden del Señor su Dios, que los sacó de Egipto, donde eran esclavos. Esta palabra Moisés les está profetizando prácticamente, porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Fue exterminado en el desierto. Toda una generación no entró a la tierra prometida. Durante 40 años el Señor estuvo tratando con el pueblo de Israel. El Señor en poco tiempo lo sacó de Egipto, de la esclavitud. Pero estuvo 40 años sacando a Egipto de sus corazones, de su vida, porque era un pueblo idólatra, era un pueblo perverso, era un pueblo que anhelaba la vida que había tenido, anhelaba regresar a Egipto, ¿no? Anhelaban la esclavitud, vivir donde estaban. Y durante 40 años el Señor estuvo ahí tratando con ese pueblo, tratando de sacarle a Egipto de su vida. Y eso es lo que va a hacer el Señor con nosotros. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor en su infinita gracia y misericordia nos da una nueva vida. No sabemos el momento. Ya tenemos una nueva vida, pero ahora nos va a hacer pasar por el desierto, ¿no? Nos va a afligir, vamos a estar enfermos, en problemas, para que dejemos el Egipto que llevamos dentro, el amor al dinero, a las cosas materiales, a las cosas del mundo, porque el mundo es el Egipto que el cristiano tiene dentro. ¿Para qué? Para que podamos llegar a Canaán, a la tierra prometida. ¿A dónde? Al reino de los cielos. Tiene que el Señor irnos santificando, limpiando toda esa lepra. ¿Cómo lo hace? A través del agua pura de la palabra de Dios, ¿no? Y entonces, no es que estamos aquí bendecidos, prosperados y en victoria. Eso es satánico. Esas doctrinas de la prosperidad que piensan que el hombre está aquí para que Dios le dé bendiciones materiales, prosperidad y en victoria, de triunfo en triunfo, dicen esos eslogan de esas iglesias de la prosperidad, iglesias satánicas. Estamos aquí para que el Señor nos limpie de las impurezas, de la avaricia, de la envidia, de la murmuración, de la arrogancia, de la prepotencia, del hombre inmundo que vive dentro, para que pueda llegar a su presencia, al reino de los cielos. Para eso estamos aquí en esta vida, ¿no? Pero lamentablemente la falsa doctrina, la religión falsa, nos ha engañado tanto que el Señor tiene que a veces, como dice su palabra, cuando el Señor ama, disciplina y azota al que adopta como hijo, tiene que azotarnos fuertes para que realmente podamos reaccionar. Mientras estemos cómodos, Dios no está en nuestras vidas. Cuando estemos en tribulación es porque Dios está obrando en nuestras vidas. Y no es que estoy deseándole a nadie tribulación, ni angustia, no. Pero es la palabra de Dios la que nos va a ir viendo lo que realmente Dios va a ir tratando en nuestras vidas.
La palabra de Dios dice en Lucas 16, 13 y 14. Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Así que no es que son bendiciones de Dios, que estoy prosperando, que estoy haciendo mucha plata, que Dios no puede servir a Dios y a las riquezas. Si es que estás haciendo fortuna en tu vida, es porque estás de rodillas postrado, adorando a Satanás. Así de sencillo. La palabra lo dice, no lo digo yo. Todos estos reinos serán tuyos, todas estas riquezas serán tuyas, si postrado me adorares. ¿Y qué te dice Jesucristo? No puedes servir a dos amos. O sirves a Satanás con la riqueza, o sirves a Dios. Así lo dice. Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará al uno y querrá al otro. O será fiel al uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a la riqueza. Y es posible que la gente, al oírme decir esto, aquí o a través de las redes sociales, se burlen. Dicen que uno está loco. Y ya Jesús lo advirtió. Y en el versículo 14 lo dice. ¿Qué dice el versículo 14? Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Y eso va a pasar. El que está ciego, sordo, mudo y muerto en vida, que es amigo del dinero, el fariseo, va a oír lo que estamos predicando y se va a burlar, ¿no? Así como se burlaron de Jesús. ¿Dónde está tu reino? ¿No? ¿Está aquí en este mundo o está allá arriba en los cielos? Es algo que uno tiene que escoger con firmeza. Es una convicción que uno tiene. Recordemos que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Al tibio lo vomitaré de mi boca, dice Jesucristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, al Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él. Eso está en Juan 1:3. Nada de lo que existe fue hecho sin Jesucristo. Y Colosenses 1:15 y 16 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es Dios, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie va al reino de los cielos si no es por Cristo Jesús. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que conocer el camino. ¿Y cómo conocemos el camino? Aquí está el camino. Tenemos la vida que tenemos. Mientras Dios nos dé vida para conocerlo, tenemos que leer su palabra. Si no, podemos pasarnos la vida entera diciendo: yo soy hermanito, yo asisto a la iglesia, pero no conocemos el camino. Y si no conocemos el camino, no vamos a llegar al destino. Y a todas las religiones habidas y por haber están siendo utilizadas por el enemigo. Hay una religión donde hay un hombre que lleva el cargo
de reemplazar a Cristo y cumplir sus funciones aquí en la tierra. Imagínense tremenda blasfemia, arrogancia. Es el que cumple las funciones de Cristo en la tierra. Ese es el título de vicario. Un vicario es el que suple a otro y cumple sus funciones. Y aquí hay un hombre que en una religión se llama vicario de Cristo. Imagínense tremenda blasfemia contra Dios, ¿no? Lo que les decía anteriormente, religiones que blasfeman contra el Espíritu Santo, degradándolo a Dios a una condición de una fuerza inerte, de una energía inerte, ¿no? Religiones con evangelios diabólicos de la prosperidad, que ya hemos hablado, o religiones que se han inventado a ángeles, que les han hablado en no sé dónde y les ha dictado un libro y ahora se manejan ya no por la Biblia, sino por la revelación de un ángel tal y cual que les dio palabra de revelación. Eso es del diablo, eso no es de Dios. El Señor nos advierte en su palabra en Apocalipsis 22, 18 y 19. El que añada todas las maldiciones de este libro vendrán sobre él. El que quite, su nombre será borrado de el libro de la vida. Para terminar, que sea el apóstol Juan haciéndolo, que sea Dios a través del apóstol Juan hablando a nuestras vidas en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Que sea Dios hablándonos, que sea Dios hablando a nuestras vidas. Vámonos a la palabra y cerremos lo que Dios nos ha estado diciendo acerca de las riquezas y a quién adoramos cuando vivimos nuestra vida y vivimos en esa avaricia, y que el avaro no entrará en el reino de los cielos, que mientras estemos viviendo una vida para hacer fortuna y riquezas, estamos postrados de rodillas ante Satanás, ¿no? Y la palabra de Dios en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17 nos dice, Jesucristo nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y cuál es el Dios del mundo? Satanás. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, heredará el reino de los cielos, ¿no? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu ciudadanía? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Es algo que tenemos que reflexionar. Espero que Dios nos haya dado entendimiento, oídos para darnos cuenta de la vida que llevamos, porque si no tenemos eso, la palabra entra por aquí y sale por acá. Pero si Dios ha obrado en nuestras vidas, nos ha exhortado, nos ha hecho ver el trapo de inmundicia que vive en nosotros, para cambiar de actitud, para postrarnos y buscar su presencia. Recordemos que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pongámonos de pie para terminar este tiempo. Padre amado, Dios Todopoderoso, Señor bendito, si tú no obras en nuestras vidas, si tú no das vida para que tu pueblo oiga, para quien escuche tu palabra, Señor, dale esa vida, Señor bendito, para que pueda oírte, pueda entenderte, saber que el Dios de este mundo, las riquezas, la avaricia, son de Satanás.
que tú nos viniste a dar una herencia eterna, imperecedera, para siempre, en el reino de los cielos, Señor, y que no tiene que ver nada con las cosas de este mundo, porque el que ama este mundo, ama al Dios de este mundo, no a ti, mi Dios. Gracias, Señor, por la palabra de hoy. Señor bendito, obra en nuestras vidas, despoja de nosotros todo rezago, todo residuo. No permitas que ese cáncer de la avaricia se forje en el corazón de tus hijos. No permitas que por ello pierdan la heredad del reino de los cielos, Señor bendito. Gracias, Dios, por todos los que están aquí, Señor. Tú irás añadiendo a tu iglesia todos los que tienen que ser salvos, Padre amado. Gracias por la vida de todos y cada uno, Señor bendito. Obra en sus corazones, en nuestros corazones, para que tu palabra dé fruto al 30, 60 y 100 por uno, Señor. Y podamos ser luz y sal de la tierra y compartir el evangelio, expandir el reino de los cielos, Señor bendito. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre amado y Señor todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.